Hola a todos, muy buen día y bienvenidos a este nuevo video de DBS Analytics en el cual vamos a estar comparando tres de los modelos más poderosos de Machine Learning que son Naive Bayes, Random Forest y redes neuronales. En este caso vamos a estar usando cada modelo para comparar un set de datos para hacer una predicción de si un paciente que ha recibido un fallo cardíaco va a fallecer o no va a fallecer. En este caso hay que hacer una aclaración previa. Bueno, más bien serían tres aclaraciones previas, que son las siguientes. La primera es que no voy a profundizar en el set de datos, ¿ok? No voy a profundizar en la parte de la limpieza de datos ni en la distribución de los datos. Únicamente voy a asumir que los datos ya están limpios para poder trabajarlos. Lo segundo es que no voy a profundizar en el código, ¿sí? No voy a profundizar ni en el código de los modelos ni en el código per se. Voy a hacer una aclaración o una pequeña explicación de qué es cada parte del código, pero no voy a profundizar en la parametrización de cada modelo ni en la parametrización de cada función que vamos a ver en R. Y el tercer punto, y quizás más importante, es que no voy a concluir qué modelo es mejor. ¿Por qué? Porque cada modelo es distinto y cada modelo se adapta mejor a diferentes casos. ¿Ok? Vamos a estar viendo, por ejemplo, que Naive Bayes es un modelo que se basa en el tema de las probabilidades y requiere que el dataset tenga ciertas características. El Random Forest posiblemente se adecue mejor a unos datasets que a otros, ya lo vamos a estar viendo, y las redes neuronales, que posiblemente si tienes un poco de experiencia en el tema sabrás que debería ser en teoría el modelo más potente entre los tres. Sin embargo, es tan parametrizable, tiene tantas variantes las redes neuronales que no siempre va a adecuarse de la mejor manera. Entonces, vamos a ver cuál de los tres nos da un mejor resultado. Sin embargo, como dije en la aclaración, no estoy especificando o no quiero concluir cuál de los tres es mejor. Ok, así que con su permiso vamos a dar inicio a la programación. La primera parte, al igual que en cada modelo de Machine Learning, va a ser importar los datos. ¿Ok? Entonces vamos a traer dos de las librerías que vamos a utilizar, que son la de Reader para leer documentos CSV y Caret, que vamos a utilizarla para la matriz de confusión más adelante. Voy a importar el dataset, voy a analizar muy brevemente la estructura de cada campo o de cada columna. Podemos ver con la función summary un resumen para ver la distribución de cada una de las columnas numéricas, que en este caso pues son todas, exceptuando las booleanas, que aparte de ser numéricas, pues más importantemente eso son booleanas, lo cual me lleva a el siguiente punto, y es que vamos a convertir la variable que queremos estudiar en un factor. Recordemos que en este caso los tres modelos son modelos supervisados, y al ser modelos supervisados quiere decir que tienen una variable que es la que queremos estudiar o la que queremos predecir en este caso, que es death event, y es si la persona falleció o no falleció después del ataque cardíaco. Entonces vamos a convertirla en factor con la función asFactor. Recordemos que al convertirla en factor le estamos diciendo que ya no va a ser una columna integer, ¿ok? Integer quiere decir números enteros, sino que va a ser una columna con únicamente dos posibles valores, que en este caso son ceros y unos. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, esto lo hacemos porque tanto para el modelo de Naive Bayes como para el modelo de Random Forest tenemos que tener nuestra variable como un factor, ¿ok? Para que así el modelo sea capaz de realizar no una regresión para el caso de Random Forest, sino una clasificación. Y para el caso de Naive Bayes también, ya lo vamos a ver. Entonces ya está convertido en factor. Si vemos de nuevo la estructura de los datos, podemos ver que death event se ha convertido en un factor de dos niveles 0 y 1. ¿Okay?
Vamos a pasar ahora a la parte del escalado de datos, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago? Lo hago porque las redes neuronales así lo requieren, requieren que los datos estén escalados. No lo voy a hacer para el modelo de Random Forest ni para el de Naive Bayes, porque en esos modelos no es estrictamente necesario escalar los datos, pero sí lo voy a hacer para el modelo de redes neuronales. Como se dan cuenta, estoy escalando con la función scale los datos, exceptuando la última columna, ¿sí?, del dataset data, que la última columna es si murió o no murió. Entonces veamos los datos. Tenemos acá la edad, si tiene o no anemia, ¿sí?, si tiene o no diabetes. Y por último, vemos la variable a predecir, que es si murió o no murió después del ataque cardíaco. ¿Okay? Y los datos escalados pues no son tan fácilmente interpretables como en el caso anterior, pero vemos que sí están todos exceptuando el caso de si murió o no, porque este queda como un factor. ¿Okay? Avancemos entonces y hagamos una separación de train y test. En este caso surge la primera vertiente. De hecho serían dos vertientes, y es que estoy utilizando una semilla de aleatoriedad de 94 y estoy haciendo mi separación de 80-20. ¿Sí? Aquí alguien podría ver esto y decir, ok, los resultados van a variar dependiendo de tu semilla de aleatoriedad, o estás utilizando muy poca partición, ¿sí? Deberías utilizar 60-40 o 70-30, y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo en que los datos, los resultados van a variar dependiendo de los parámetros que elijamos. En este caso, voy a definir estos parámetros para los tres modelos. Sin embargo, por supuesto que puede variar, y los resultados también pueden variar respecto a qué utilicemos de parámetros. Ok, ya he hecho mi separación de train y test. Ya tengo una muestra, ¿sí? Ya tengo aquí una muestra con la cual convierto un nuevo dataset llamado train y un nuevo dataset llamado test con 239 observaciones o filas para entrenar y 60 filas para hacer el test de prueba de qué tan efectivo es el modelo. Y hago lo mismo con los datos escalados. Hago un train /cs, test /cs, SC, perdón, que son los datasets pero escalados, también con 239 observaciones y 60 para hacer el test. Listo. Entonces ahora pasemos al primer modelo, que es el modelo de Naive Bayes. Para este vamos a utilizar la librería E1071. ¿Sí? Entonces, como mencioné al inicio, no voy a detenerme demasiado en la parametrización de cada función. Yo sé que se le podrían poner más parámetros para que fuera más preciso. Sin embargo, en este caso, vamos a analizar las funciones que están por defecto en cada uno de los tres modelos. Así que en este caso voy a analizar Naive Bayes, le voy a poner el nombre modelo /NB, en donde voy a predecir death event utilizando todas las variables, ¿sí? Como mencioné al inicio, no voy a analizar tanto la distribución, la correlación o la autocorrelación dentro del dataset, sino que utilizando todas las variables, qué modelo es más eficiente. Voy a definir que la data que voy a utilizar es train. Recordemos que train es la que no está escalada, y le dejo type igual a raw. ¿Esto por qué es? Esto es para que al final me muestren no solamente la predicción, sino también la probabilidad de ocurrencia. Recordemos que Naive Bayes es un modelo que se basa literalmente en temas de probabilidades, así que dejando type igual a raw, tanto en el modelo como en la predicción, el modelo me va a devolver la probabilidad de ocurrencia. No me va a devolver únicamente 1, 1, 0, 0, 1, sino que me va a devolver, por ejemplo, 0.60, 0.70, 0.09, ¿sí? Entonces voy a correrlo
voy a pasar a la predicción una vez que el modelo ya está creado, ya está definido. Y voy a hacer la predicción utilizando test, ¿sí? El dataset test que ya había creado antes. Voy a convertirlo en un data frame con la función asDataFrame. Veamos que ya está acá, pero está únicamente como factores. Y al convertirlo a DataFrame, vemos que ya pasa en el ambiente a ser un DataFrame. Este se encuentra por aquí. Aquí estás. Entonces ya me dice, la primera observación yo predigo que 1, o sea que sí fallece. La segunda también fallece, la tercera también, la cuarta no, la quinta tampoco. Y así va con cada una. Veamos cómo sería con type igual a raw, en donde voy a quedarme únicamente con la segunda columna. ¿Por qué? Si lo vemos acá, si vemos el resultado de hacer la predicción con type igual a raw, me devuelve dos columnas. En la primera columna vemos la probabilidad de que no fallezca la persona, el paciente, ¿sí? Y la segunda columna vemos la probabilidad de que pues sí fallezca. ¿Ok? Entonces aquí lo que queremos es este valor, ¿sí? Queremos analizar específicamente este valor. No nos interesa analizar este valor. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar queremos la probabilidad de que alguien sí fallezca. Es más interpretable y es de hecho la que estamos tratando de analizar. Y el segundo motivo es porque estos dos son complementarios. Si conozco uno, también conozco el otro. Si yo tengo un 25% de probabilidades de fallecer, tengo por ende un aproximadamente 25% de probabilidades de no fallecer, ¿sí? Entonces me quedo únicamente con la segunda columna. Para eso voy a utilizar la función, bueno, no es una función, pero para eso voy a definir que quiero la segunda columna y con la función round voy a redondear a únicamente 2 decimales. Si lo miro nuevamente, después de unirlo con el dataset de test y con la predicción anterior, podemos verlo por acá. ¿Sí? Tengo de nuevo el dataset de test y puedo darme cuenta de que ya tiene las dos columnas de la predicción. Esta es la columna de datos reales, esta es la predicción ya como un factor y esta es la probabilidad de ocurrencia. Veamos, 75%. No es tan preciso decirle por ciento, pero en este caso vamos a llamarlo así por términos didácticos. 0.75, mejor, ¿sí? Sería 1, el modelo define que 0.75 ya es válido para decir 1, o sea, si fallece, y estuvo en lo correcto de hecho. 1, esta persona pues cumple con todas las características para decir que sí va a fallecer. 0.96 también muy alta. 0.19, 0.44. Aquí ya podemos ver que en estos dos, por ejemplo, el modelo dice no fallece. ¿Por qué? Porque no supera un cierto umbral, ¿sí? Un cierto umbral después del cual el modelo va a definir si sí fallece o no fallece. ¿Ok? En este caso, como 0.66 lo define como un sí y 0.44 lo define como un no, yo podría asumir que 0.5 es el threshold, ¿sí? Es el límite que está tomando el modelo para decir más de 0.5 es sí, menos de 0.5 es no. Y aquí claro que podría surgir otra vertiente y alguien podría decir, no, momento, 0.40 o 40% de probabilidades de fallecer es muy alto, es lo suficientemente alto como para decir que sí fallece. Y de hecho, pues sí estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, estos primeros casos de 0, inclusive todos hasta llegar a este 0.07, en todos estos casos vemos que hay una probabilidad de más de 0.19, ¿ok? Y en todos estos casos, bueno, exceptuando este, pues efectivamente la persona sí murió. Entonces, un 42, un 44, inclusive un 19, ya era suficiente como para decir la persona, pues, sí falleció, ¿verdad? Entonces, esta podría ser una primera vertiente para evaluar a este modelo. Ok, ahora podemos pasar a la parte de evaluar nuestro modelo utilizando la Confusion Matrix o matriz de confusión. En este caso vamos a estar comparando el valor real, ¿sí?,
de death event, de si falleció o no, comparado contra la predicción brindada por el modelo de naive Bayes. Podemos ver por acá que ya está la matriz de confusión, y lo que tenemos acá para empezar a entender esta matriz de confusión es que aquí podemos notar los ceros, ¿sí? Y aquí podemos notar la intercepción de los unos. ¿Qué quiere decir esto? 0, 0. Quiere decir que realmente la persona murió y el modelo predijo, que realmente la persona no murió, ¿sí? 0 es que no, la persona no murió y el modelo predijo que efectivamente no iba a morir. Entonces, con 36 pacientes, tuvo la razón el modelo en cuanto a decir que no iba a fallecer. Con la intersección 1-1 podemos decir lo opuesto. La persona realmente murió y el modelo predijo que iba a morir, ¿sí? Entonces esto se logró con 12 pacientes. ¿Qué pasa con los otros dos números? Con el 1 y el 11. Sucede que, en este caso, este 11 quiere decir que hubo 11 personas que sí fallecieron, ¿ok? Que sí fallecieron, pero que el modelo dijo que no iban a fallecer. El modelo predijo que no iban a fallecer. Este 1 de acá es una persona que no murió, pero el modelo predijo que sí iba a fallecer, ¿sí? Esto lo podemos comprobar si vamos, por ejemplo, acá, a lo que estábamos viendo anteriormente, y hacemos un filtro para analizar a las personas que sí efectivamente murieron, pero que el modelo dijo que no iban a morir. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Entonces, en estas 11 ocurrencias, el modelo dijo que la persona no iba a fallecer, ¿sí? Pero la persona pues sí falleció. Aquí podemos analizar un poco el tema del threshold que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, dependiendo del umbral que se categorice, podríamos decir, ok, si tomamos un 20%, podríamos decir aquí, 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 se habría equivocado el modelo al tomar el threshold que tiene por defecto del 0.5 y hubiera puesto que sí iban a morir, ¿sí? Por tener un poco más alto el threshold. Sin embargo, si vemos por ejemplo estos últimos 4 valores o por ejemplo, podemos ver que la persona efectivamente, según el modelo, cumplía con todas las características para no fallecer y aún así, pues lamentablemente falleció. Hay que notar acá, y voy a hacer la aclaración en este mismo momento, de que no todos los tipos de errores son iguales, o más bien no todos se leen igual. ¿Qué quiere decir eso? Primero, veamos este indicador de acá, accuracy o precisión. Aquí lo que podemos ver es que hay un 80% de precisión en este modelo. Esto podría decir a primera vista, alguien que lo mira, por ejemplo, un doctor que se esté basando en este modelo, podría decir, ok, voy a utilizar ese modelo porque tiene una precisión alta. Yo podría categorizar que 80% es alta, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que estamos hablando aquí de un tema muy delicado del data science, que es el tema de la salud, ¿sí? Y en este tipo de casos, el tipo de error, o más bien el error, tiene que ser muy bajo. Y cuando digo bajo me refiero a lo más bajo posible, porque no estamos hablando de perder dinero, sino estamos hablando de perder vidas. Entonces, 80% es bajo, es una precisión baja para un modelo como este, para un caso como este. Sin embargo, otro aspecto importante de darnos cuenta es que este 80% puede ser mentiroso. ¿Por qué? Porque este 80% se basa en la cantidad de aciertos que tuvo la matriz de confusión. En este caso son 36 más 12, ¿sí? Sin embargo, no se está fijando tanto o no tiene tanto peso este 11, por ejemplo. Y este 11 es realmente delicado, porque el modelo decía, oye, no se va a morir. ¿Pero qué pasó? Pasó que sí murió, ¿ok?
Entonces, si el modelo me dice, mira, esta persona va a morir y al final no muere, como en este caso, pues no importa tanto, porque se toman las medidas, en el peor de los casos se pasa un buen susto, pero la persona pues no muere. Sin embargo, estos 11 sí son realmente delicados, porque el modelo está equivocándose en el camino más peligroso de los dos, ¿sí? Para analizar este indicador de estos 11, podemos ver el tema de la sensibilidad, ¿sí? Y vemos que la sensibilidad es aún más baja que la precisión, ¿sí? Que la precisión global. Vemos que es de 76%, lo cual para un caso como este en el que tratamos temas de salud es bastante bajo. Entonces, sí, fijémonos en la precisión global, pero más importante que eso, fijémonos en la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad que hace referencia a estos 11 de acá. En pocas palabras, estos 11 de acá debería ser lo más bajo posible. Si fuera 0, sería un caso demasiado ideal. De hecho, ahí se podría decir que el modelo está sobreentrenado, pero debería ser lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad se calcula tomando en cuenta estos dos valores. Bien, en conclusión, la sensibilidad entonces debe ser lo más alta posible. Otro valor que está relacionado con la sensibilidad es el de neg-pred value, ¿sí? Que es 0.5217. Este se calcula de literalmente este valor, o sea, los verdaderos positivos, dividirlos entre la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos, ¿ok? Que es este 11 de acá. Este es un falso negativo. ¿Por qué? Porque el modelo predijo que no iba a morir, pero en realidad sí murió. Entonces dijo negativo, pero eso era falso, ¿ok? Entonces 12 dividido 11 más 12 nos da este 0.52 que está acá, que si nos damos cuenta es muy bajo, es muy bajo. Es otra forma de decir que el modelo va a tener la razón un 52% de las veces, y eso es bastante deficiente, ¿ok? Hagamos de cuenta que este 11 fuera 0, ¿sí? De nuevo, hagamos de cuenta que es 0 solo por un segundo, y entonces si tenemos 12 dividido 12 más 0, sería 12 partido 12, que es 1, o sea, 100% de neg-pred value. Entonces, claro, este es bueno si es alto, pero tenemos que enfocarnos más en la sensibilidad y en el neg-pred value que está por acá. Pasemos ahora al siguiente modelo, que sería el modelo de Random Forest, ¿sí? Como ya hice la explicación en la ocasión pasada de Naive Bayes, ahora voy a pasar este un poco más rápido. Como ya mencioné, no le he puesto ningún parámetro, sin embargo, hay muchos parámetros de Random Forest que podemos ponerle, por ejemplo, utilizando este comando, podemos ver acá todos los parámetros que se le pueden poner a Random Forest, que como vemos, pocos no son. Sin embargo, vamos a tomar los valores que vienen por defecto para hacer la comparación. Vamos a correr la primera librería y vamos a correr el modelo. ¿Listo? Ya está entrenado el modelo. Y ahora pasemos a hacer la predicción, ¿sí? Con el modelo RF de Random Forest. Lo voy a pasar un poco más rápido. Y si buscamos predRF, podemos ver que el modelo de Random Forest me está devolviendo una predicción de unos y ceros. ¿Por qué? Porque como ya mencioné antes, habíamos definido como factor a la variable a predecir. Si esto no lo hubiera hecho, Random Forest me hubiera devuelto una predicción de regresión, pero en este caso no queremos hacer regresión, sino queremos hacer clasificación. Entonces, a primera vista podemos ver que tiene un resultado un poco más robusto que para el caso de Naive Bayes. Podemos ver que, por ejemplo, en este caso devuelve 1, o sea, predijo que la persona se iba a morir cuando en realidad no murió. Sin embargo, como habíamos mencionado, este error no es tan grave como el error opuesto, ¿sí? Un falso positivo no es
tan perjudicial como un falso negativo. Aquí creo que es el mismo, sí es el mismo, vemos un poco más abajo. Aquí podemos ver que, por ejemplo, este sí es el error que queremos realmente evitar. Aquí acertó, aquí otra vez está el que queremos acertar. Y los demás ceros, pues parece que sí los está acertando bien, a excepción de este otra vez. Vamos a ver la comparación mediante la matriz de confusión, a ver qué nos dice esta. Para empezar, podemos ver que tiene una precisión mucho mayor a la de Naive Bayes. 8% de mejora en precisión es bastante, ¿sí? Para un modelo de Machine Learning pasar de 80 a 88 es bastante. Y vemos que, al igual que Naive Bayes predice 36 negativos, creo que tenía 36, sí, correcto, 36, pero podemos ver que pasamos acá de 12 a 17, pero lo más importante de todo, que pasamos de 11 a 6, ¿sí? Se redujo sustancialmente los falsos negativos y podemos ver que acá la sensibilidad creció de 76 a 85, lo cual es sustancialmente alto, y el neg-pred value subió también de 52 a casi 74, ¿sí? 0.74, que como ya mencioné antes es muchísimo, lo cual quiere decir que hasta ahora Random Forest ha tenido una mejor precisión que Naive Bayes. Pasemos por último al modelo de redes neuronales, el cual, según la teoría, debería ser el más potente de los tres, ¿sí? Sin embargo, como mencioné al inicio, no todos los datasets se ajustan lo suficiente para un modelo de redes neuronales. Está el tema de la calidad de los datos, de la cantidad de los datos. Veamos que tenemos para entrenar 239 datos, lo cual no es ni cerca de lo que se le debería proporcionar a un modelo de redes neuronales. Sin embargo, analicemos su eficacia. Voy a explicar muy brevemente cómo lo parametricé, ya que este modelo sí requiere de algunos otros parámetros. En este caso estoy invocando la función NeuralNet, proveniente de la librería NeuralNet. Esta de NeuralNet Tools la hago para poder después ver el plot, ¿sí? El gráfico que devuelve las redes neuronales. De igual forma estoy tratando de predecir el death event, la columna death event, con base a todas las demás variables, ¿sí? La data que estoy utilizando es la train SC, ¿ok? Porque esta sí es la escalada. Estoy definiendo hidden, que son las capas ocultas. Estoy creando dos capas ocultas, ¿sí? Dos capas ocultas de 5 neuronas cada una, ya podremos verlo eso en la gráfica. Y estoy dejando la función de activación como logística. En NeuralNet esto viene por defecto, sin embargo quería indicarlo para que se entienda que al final mediante este comando linear output igual a false, yo estoy definiendo que la función de activación logística sí se aplique en mi resultado final. ¿Qué quiere decir eso? Una regresión logística me va a devolver valores entre 0 y 1. Y efectivamente yo quiero que en mi resultado final se aplique la función de activación sobre el resultado final para que me devuelva un valor entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este modelo no me va a devolver, como en los casos anteriores, no me va a devolver un factor, no me va a devolver 1, 1, 0, 1, 1, me va a devolver 0 punto algo, 0 punto algo, igual que cuando definimos raw en Naive Bayes, ¿ok? Entonces, vamos a correr el modelo. Este por lo general tarda mucho en correr, mucho, pero por ser muy pocos datos no va a tomar nada, de hecho ya está. Y podemos hacer un plotnet para ver cómo se estaría viendo, ¿ok? Podemos ver que algo que no habíamos analizado anteriormente es qué variables tienen impacto, ¿sí?, sobre el resultado final. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, esta columna, que honestamente no entiendo muy bien qué es lo que dice, tiene bastante impacto, lo podemos ver por el grosor de la línea. Podemos ver que esta, que también por la falta de espacio no me deja leer qué es, tiene bastante impacto.
De hecho, podemos ver que muchas de las que tienen impacto están yendo a alimentar a la primera neurona, ¿sí? De la primera capa. Y es justo por eso que esta también tiene luego, ¿sí? Luego devuelve mucho peso, ¿sí? Literalmente mucho peso a la siguiente capa. Podemos ver, ¿qué más? Por ejemplo, podemos ver que time, ¿sí? El tiempo que se le ha estado dando atención a los pacientes sí tiene algo de peso que va a alimentar a la neurona número 2, pero no tiene tanto peso como otras variables. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, que el hecho de fumar, increíblemente el hecho de fumar, no otorga tanto peso, ¿sí? Y el tema de la edad tampoco, que cualquiera pensaría que son dos factores muy importantes para esto, pero ya vemos que hay otros factores que tienen mucho más peso, ¿sí? Mucho más peso en la decisión. Esto creo que lo podríamos ver un poco más claramente si utilizáramos solamente una capa. Vamos a correr el modelo nuevamente, una capa oculta. Y aquí podemos ver que efectivamente, creo que ya se ve un poco más claro, que efectivamente el sodio, creo que no había mencionado esa variable anteriormente, el sodio es una variable que está dando mucho peso, ¿sí? Este creo que ya lo habíamos visto antes, que de igual forma por el espacio no se lee muy bien qué es, pero que también está otorgando bastante peso, ¿sí? Las mismas de hecho que habíamos visto antes, y que el hecho de fumar, el hecho de la edad, o más bien el tema de la edad, no son tan pesadas como si lo son otras características, ¿ok? No me voy a involucrar demasiado en el tema de la interpretación de las redes neuronales, pero sí quería hacer esta mención del tema de los pesos en las variables. Ok, vamos a usar la función compute para analizar los resultados, ¿sí? Y para este caso, sí quiero tomar en cuenta únicamente, bueno, más bien para este caso yo debo definir mi threshold, ¿sí? Mi umbral. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la predicción, podemos ver que, como había mencionado anteriormente, nos está devolviendo valores entre 0 y 1. Estos 1.000 de acá quiere decir que el modelo está muy pero muy seguro de que son 1. En este caso ya duda un poquito, en este caso también duda un poquito, en este caso sí tambaleó, ¿sí? Este caso ya me está devolviendo un 0.5, que ya podría entrar ahí una opinión experta, tal como en este caso también, ya podría entrar una opinión experta y decir, esto es un sí, o esto es un no, o esto es un sí o un no, ¿sí? Un 0.99 creo que nadie tiene duda de que es un sí, definitivamente un sí. Pero en casos como por ejemplo estos 0.5, 0.40, inclusive un 0.12 creo que podría ser de discusión, ¿no? Ok, entonces voy a tomar el atrevimiento de definir un 0.3 como umbral, ¿sí? Aquí esto ya es cuestión de una opinión experta, de por ejemplo decirme, no, ¿sabes qué? No es tan sensible como eso, la gran mayoría no fallece, así que súbele un poco, ponle 40, ponle 50. O alguien podría decirme, no, es todo lo contrario. Si la persona tiene por lo menos 10% de probabilidades de fallecer, entonces sí está en un riesgo muy alto. Sin embargo, sin esa experiencia, yo voy a colocarle un 0.30. Y de esa manera estaré definiendo mi resultado como unos y ceros. ¿Okay? Ya podemos ver acá, por ejemplo, un resultado muy similar al Random Forest, ¿sí? Para empezar con estos datos iniciales, en donde en todos acierta a excepción de este 0 de acá. Si bajamos un poco, podemos ver que aquí acertó, aquí no acertó, sin embargo son de los errores entre comillas permisibles, aquí acertó, aquí también es uno de los permisibles, entre comillas, pero analicémoslo mejor con la matriz de confusión, en donde podemos notar un 18 y un 5, que si no estoy mal son
más altos, sí, efectivamente son más altos que en el caso anterior, en el caso de Random Forest. Podemos ver, ojo, aquí hay algo muy interesante. La precisión ha bajado, la precisión global. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado si vemos que esto es mejor? Ha bajado porque los 36 que estaban acá pasaron algunos a esta parte de acá de la matriz, ¿sí? Por experiencia sí puedo decir que la matriz, que el modelo de redes neuronales sí suele dar más falsos positivos que otros modelos. Eso sí lo he visto. Sin embargo, recordemos que los falsos positivos no son tan perjudiciales como los falsos negativos. ¿Okay? Entonces, si vemos un poco más abajo los valores que realmente nos interesan, podemos notar que tenemos una sensibilidad de 0.86 y un neg-pred value de 0.78. Quedémonos con esos números, 86 y 78, para un poco más adelante. Porque lo que quiero hacer ahora es una predicción final, ¿sí? En donde tengamos una comparación de los tres modelos de una forma tabular, ¿sí? Esto está por acá, ahí está, ¿sí? Entonces tenemos el dato real, ¿sí? Naive Bayes, Random Forest y redes neuronales. Analicemos este primer escenario. Acá todos deberían ser 1, exceptuando esta fila acá, el índice 34. Bueno, Naive Bayes sí lo predijo bien, y de hecho fue el único que así lo hizo. Sin embargo, para todo lo demás, fueron superiores Random Forest y redes neuronales a Naive Bayes. Vámonos un poco más para abajo, en donde tengamos más de ambos tipos de errores. Creo que aquí es una buena vista, un poquito más abajo. Y analicemos, por ejemplo, aquí está el error que se quiere evitar, ¿sí? Que Naive Bayes pues, sí lo comete, mientras que Random Forest y redes neuronales no lo comete. En un caso como este, todos acertaron exceptuando redes neuronales. Veamos estos de acá. Vemos que, por ejemplo, aquí Naive Bayes y redes neuronales acertaron, mientras que Random Forest no acertó, ¿sí? En un caso como este, los tres sí acertaron, y en un caso como este, Naive Bayes no acertó. Vámonos un poco más abajo y, por ejemplo, aquí hay un dato interesante. Vemos que estos 4 pacientes sí murieron y los 3 modelos dijeron que no iban a morir, ¿sí? Esto es muy fuerte, muy interesante, pero nos sirve para darnos cuenta de que pues, los modelos no son perfectos y que este tipo de errores, aunque son muy sensibles, suceden porque posiblemente estas personas tenían características de alguien que no suele fallecer por un paro cardíaco, por un ataque cardíaco, pero pues aún así se dio lamentablemente el suceso. ¿Qué podemos decir de cada modelo? A ver, Naive Bayes es un modelo basado en probabilidades que asume que las variables independientes son, que las variables independientes, valga la redundancia, son independientes una de la otra, lo cual eso no siempre se cumple. ¿Okay? Es muy posible que el tema de la edad y el tema de fumar sean independientes entre sí. Sin embargo, una persona que tiene anemia y que, o más bien que fuma, que desarrolle otros síntomas como anemia o diabetes, ¿sí? Me lo estoy inventando, ojo, yo no soy doctor ni profesional en el tema, pero digo que sí podrían haber dentro del dataset variables que sí estén relacionadas una de la otra. No correlacionadas, esto es distinto, sino que sí una dependa de la otra. Por ejemplo, dado que fuma, es muy probable que desarrolle diabetes, por ejemplo, y dado que tiene diabetes, es muy posible que sí fallezca en un ataque cardíaco, ¿ok? Entonces, posiblemente por ese tema es que Naive Bayes no es el modelo ideal. Random Forest, pues yo me imaginaba que iba a ser mucho más preciso. ¿Por qué? Porque Random Forest se basa en árboles de decisión y los árboles de decisión son perfectos para un tipo de decisión como esta, un tipo de decisión booleana que depende de varias características y de los valores de esas características. Redes neuronales
Es muy parecido a Random Forest en ese sentido, pero las redes neuronales es un modelo que depende de muchos valores. O más que depender, es un modelo que entre más valores tenga, va a ser más preciso. ¿Sí? Eh, claro que se podrían implementar otros modelos, por ejemplo un XGBoost, que es de hecho una combinación de árboles de decisión con redes neuronales, que se podría ser mucho más potente. Por último, hagamos una comparación de las tres matrices de confusión para dar nuestro veredicto. Y para empezar, recordemos la de naive Bayes. Yo creo que esta queda automáticamente descalificada. ¿Ok? Así que comparemos Random Forest contra redes neuronales. Tenemos acá los valores que nos interesan, una especificidad de 75 y un neg-pred-value, sensibilidad de 86 es la que me interesa, esta, ¿no? 86 y 78 contra 85, casi 86 y 73, ¿sí? Se dan muy duro. Sin embargo, siendo 86 mayor que 85, por poquito, pero más importante que eso, siendo 78 más grande que 73, yo me quedaría automáticamente con el modelo de redes neuronales. Por supuesto que alguien podría decir, mira, el tema es que Random Forest se equivocó menos en esta parte de la matriz de confusión y yo tampoco como médico o como hospital tampoco quiero estar invirtiendo demasiado en pacientes que muy posiblemente no van a tener complicaciones solamente porque el modelo dice que sí, ¿sí? Y en un caso como ese, pues se podría optar por un modelo de Random Forest, dado que sí predice mejor los falsos positivos y en los falsos negativos también tiene una acertación bastante grande. Espero que les haya gustado el video, que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente.